Muy bien, ahora vamos a hacer algunos ejercicios relacionados a criterios de divisibilidad por 8. En específico, este ejercicio que vemos aquí es lo relacionado a criterios de divisibilidad por 8 parte uno. Digo parte uno porque los criterios que hemos expuesto en el anterior video son para números de 3 dígitos o menos. Para Para saber si un número de 4 dígitos o más es divisible por 8, ya tiene una teoría aparte del cual nos ocuparemos en un próximo video. Bien, y aquí tenemos los números entonces. El primero es probar si 92 es divisible por 8 y vemos que no es divisible por 8. ¿Y esto por qué? Bueno, aquí vemos. Lo que hemos hecho es 92 hacer igual a numeral 4K más 32. De acá se desprende que este 9 lo igualamos con ¿qué? Este 9 lo igualamos con el 4K más 3. Y este valor obviamente se corresponde con el 2. Entonces, si hacemos el análisis, finalmente tomamos 4K más 3 igual a 9. Y haciendo las operaciones encontramos que las operaciones correspondientes aquí, finalmente hemos encontrado que K es igual a 6 entre 4. Existen varias maneras de cómo resolver esta división, ¿verdad? Pero eh, dándole un enfoque más de primaria, ¿verdad? Para sitiarnos en la época de primaria, vamos a proceder de esta manera a resolver la división. Eh, Más que resolver con una calculadora científica, porque suponemos, ¿verdad?, que eh, nos estamos sitiando en la época de la primaria. Entonces las divisiones por lo general se hacían de este modo, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo sabemos si es que al final de cuentas el número es divisible por 8 o no? Bueno, para saber si un número es divisible por 8, luego de hacer esta división, el residuo tiene que ser 0. Si es 0, es divisible por 8. Si es diferente de 0, entonces se concluye que el número no es divisible por 8. Haciendo la división 6 entre 4 tenemos que esto es igual a 1 y tenemos residuo 2. Por lo tanto, concluimos que 92 no es divisible por 8. Y aquí también es la razón por la que hemos puesto una cruz para indicar que no es divisible por 8. Ahora veamos los siguientes ejemplos. El siguiente ejemplo, que es el 1b, tenemos que probar si es que 900 es divisible por 8. Vemos acá que 900 corresponde o teóricamente corresponde a un número de la forma numeral 4K0. Volvemos a hacer el mismo criterio utilizamos el mismo criterio de semejanza. Entonces 90 igualamos a 4K, ¿verdad? Y con lo que tenemos que K es igual a 90 entre 4. Y una parte, ¿verdad?, que había mencionado que es importante para que a la hora de hacer los cálculos saber bien la tabla de multiplicar de 4. Porque aquí ya obviamente, como ustedes ven, 90 dividimos entre 4, ¿verdad? Y obtenemos por resultado 22 y un residuo 2. En consecuencia, 900 no es divisible entre 4, entre 8. Al tener residuo 2 concluimos que 900 no es divisible por 8. El siguiente caso, 444, es saber si 444 es divisible por 8. Cuando un número que terminaba en 4, necesitábamos saber si ese número era divisible entre 8 o no, eh, tiene que darse que el número sea de la forma numeral 4K más 2, 4. Entonces, nuevamente aplicando los criterios de semejanza, 4K más 2 es igual a 44 y en donde finalmente tenemos que K es igual a 42 entre 4. Hacemos la división correspondiente, división nivel primaria por así decir, y encontramos que el resultado es 10 y el resto es 2. Por lo tanto, concluimos también que 444 no es divisible por 8. El siguiente ejemplo es 258. Probar si 258 es divisible por 8. Bueno, cuando un número que terminaba en 8 queríamos saber si es divisible por 8,
El número tiene que ser de la forma numeral 4K8. Es decir, eh, tenemos que hacer el análisis, ¿verdad? Obteniendo por semejanzas nuevamente 4K lo igualamos a 25 y haciendo la división encontramos que esta división 25 entre 4 tenemos residuo 1, por lo tanto 258 no es divisible entre 8. Eh, Cabe mencionar, ¿verdad?, que el valor de K siempre tiene que ser un valor entero o igual a 0. Si es que no es igual a un valor entero o igual a 0, entonces ya eh, podemos decir que el número analizado no es divisible por 8. El siguiente número a analizar es el 656. ¿Cómo saber si 656 es divisible por 8? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que un número que termina en 6, para que sea divisible por 8, tiene que ser de la forma 4K más 1, 6. Si es que esta igualdad 4K más 1 al igualar a 65, tenemos de acá si se nos desprende un valor exacto, entonces podemos decir que 656 es un número divisible por 8. Y bueno, haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que K igual a 64 entre 4, y eso es obviamente 16. 16 exacto, residuo 0, por lo tanto sí. Concluimos que 656 es divisible por 8. El siguiente valor es 3120. ¿Cómo sabemos si 3120 es divisible por 8? Nuevamente teníamos la teoría de que para saber si un número que termina en 0 es divisible por 8, tiene que ser un valor exacto de la forma numeral 4K0. Entonces hacemos la semejanza, 4K igualamos a 312, y haciendo las operaciones, ¿verdad? Tenemos que 312 dividido entre 4 es igual a 78. Cabe destacar, ¿verdad?, que esta tabla de multiplicar de 4 la pongo para una ayuda auxiliar, como fue en todos los demás ejercicios. Bien, 312 entre 4 es 78, por lo tanto sí, el valor de 3120 es divisible entre 8. Ahora, ¿qué pasa con el número 324? ¿Cómo sabemos si 324 es divisible por 8? Bueno, nuevamente aplicamos esa teoría de que un número que termina en 4, para saber si es divisible por 8, tiene que ser exacto de la forma numeral 4K más 2, 4. Hacemos las igualdades, verán las semejanzas correspondientes. 4K más 32 4K más 2 es igual a 32. Y reduciendo, ¿verdad?, simplificando todo, tenemos que K es igual a 30 entre 4. Ahora, haciendo la división nivel primaria, tenemos un cociente de 7 y residuo 2. En consecuencia, 324 no es divisible por 8. Ahora, el siguiente ejemplo, que es 728. ¿Cómo sabemos si 728 es divisible entre 8? Para saber si un número que termina en 8 es divisible entre 8, ¿verdad?, tiene que ser exacto de la forma numeral 4K8. Entonces hacemos las igualdades correspondientes, con lo cual de ahí deducimos que 4K es igual a 72. Y haciendo la división correspondiente nivel primaria, siempre, toda vez que sea nivel primaria, como hemos expuesto en los demás ejercicios, ¿verdad? Bueno, obtenemos que 72 entre 4 es igual a 18, residuo 0, en consecuencia sí, es divisible por 8. 728 es divisible por 8. Muy bien, ahora 5026. ¿Cómo saber si 5026 es divisible por 8 o no? Bueno, una teoría decía que para que un número que termina en 6 sea divisible por 8, tiene que darse que el número sea exacto de la forma numeral 4K más 1, 6. Lo que quiere decir que 4K más 1 igualamos a 502, y tenemos que ir reduciendo, K es igual a 501 entre 4. Y aquí pasa un detalle interesante, y es que ya acá podemos
parar nuestro análisis y decir que el número 5026 no es divisible por 8, puesto que no hay ningún número que multiplicado, mejor dicho, no hay ningún número entero que multiplicado por 4 me dé 501. No existe. Entonces ahí ya de hecho podíamos estar parando nuestro análisis cuando hemos encontrado k igual a 501 entre 4. Pero bueno, optativamente hemos elegido hacer las operaciones y hemos encontrado que 501 entre 4 es igual a 125, residuo 1. En consecuencia, y como habíamos dicho, ¿verdad? Sin ver la necesidad de prolongar más el análisis, ¿verdad? Aquí ya podíamos mencionar esto que al finalmente concluimos, no. Es decir, 5026 no es divisible por 8. Ahora, para el caso 2032, ¿cómo saber si 2032 es divisible por 8? Bueno, ¿qué ocurre con los números que terminan en 2? Es decir, ¿cómo sabemos si un número que termina en 2 es divisible por 8? El número que terminando en 2, para que sea divisible por 8, debe ser exacto de la forma 4k más 3, 2. Es decir, numeral 4k más 3, 2. Y haciendo la semejanza correspondiente, o sea, 4k más 3 igual a 203, entonces concluimos, era resolviendo, tenemos que k igual a 200 entre 4. Haciendo las operaciones correspondientes tenemos que el cociente es 50 y el residuo 0. En consecuencia, sí, 2032 es divisible por 8. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con los ejemplos expuestos. Espero les haya sido del agrado el video.